Hola niños, nos encontramos nuevamente para trabajar el área de ciencias sociales. En esta clase vamos a conocer la cultura tiwanaku. Para iniciar, veamos el origen de la cultura tiwanacota. La primera aldea que habitó el majestuoso lago Titicaca fue la cultura chiripa, que pertenece al periodo formativo. Su decadencia fue seguida por la aparición de una serie de grupos de población que se asentaron a orillas del Gran Lago, atraídos por la inmensa cantidad de recursos para la recolección, la caza y la pesca. De esta manera, las sociedades estuvieron organizadas en unidades políticas separadas. Todos estos grupos compartieron ciertas características como ser aldeas agrupadas en torno a centros ceremoniales, templetes semisubterráneos, estelas líticas y la tradición religiosa Yayamama. Conozcamos el origen de la tradición religiosa Yayamama. La tradición religiosa Yaya, papá, mama, mamá, muestra la dualidad hombre-mujer de la cosmovisión andina. La tradición Yayamama, también llamada tradición Pojuni, es un conjunto de creencias y tradiciones basadas en la dualidad andina, hombre-mujer, que se manifiesta con la construcción de templetes cuadrangulares semisubterráneos, con alacenas de almacenaje y artesanías en miniatura. Principalmente se extendía por los territorios culturales de Chiripa, pasando a los Huancarani, Tiwanaku, etc. Sigamos conociendo la tradición cultural Yayamama. La tradición cultural Yayamama tuvo su origen en la cultura chiripa y como antecedentes de la tradición Yayamama tenemos a los sitios de Alto Pucará en la península de Taraco, lago Titicaca, lugar donde se encontró los recintos rituales más antiguos del altiplano. Estos recintos son parte de un conjunto más grande no doméstico, donde los monumentos se encuentran en lados opuestos, en representación del hombre, Yaya, y la mujer, Mama. En ellos se encontraron entierros, un fogón y varias estelas Yayamamas. Estos centros tienen la entrada y los pisos de arcilla y muros en la base. Existen alrededor de 30 monolitos trabajados desde los primeros periodos de Chiripa. Algunas otras piezas tenían representación de productos agrícolas como ser papas, maíz, animales auquénidos o camélidos y peces, los cuales eran sacrificados, mostrando así un culto a la fertilidad. Conozcamos el origen de la aldea Tiwanacota. La aldea Tiwanacota se originó aproximadamente en el año 500 a.C. Se ubicaron geográficamente en el altiplano, cerca al lago Titicaca. Este era un lugar con buenas condiciones para la producción agrícola, la caza, la pesca y la recolección, lo que ayudó al crecimiento de la población. Al crecer la población, empezaron a aparecer los especialistas en las diferentes tareas y con ello aparecieron las diferencias sociales. Conozcamos ahora la organización social de la cultura tiwanacota. Como hemos hablado anteriormente, al haber seguridad alimentaria, la población creció
lo que obligó a las personas a tener una organización social y jerarquía. De esta manera aparecieron los grupos de agricultores y pastores, los especialistas y los artesanos. Los grupos de agricultores y pastores se encargaban de la producción de alimentos para dar la seguridad alimentaria a la población. Los especialistas tenían conocimientos de administración de los recursos y dirección de las obras arquitectónicas e hidráulicas. Así se consolidaron los arquitectos e ingenieros, que obviamente eran personas con bastante experiencia porque su labor la realizaban de forma empírica, es decir, en base a la experiencia. Los artesanos se encargaban de la producción de finas obras de escultura, cerámica, textilería y metalurgia. Cabe resaltar que entre estos grupos de la población, las personas ancianas o mayores eran las encargadas de transmitir sus conocimientos a los más jóvenes de la aldea. Hablemos ahora de las viviendas de los tihuanacotas. Las viviendas estaban dispersas y se construyeron con cimientos de piedra, sobre plantas circulares o rectangulares. Al lado de la vivienda tenían una habitación donde se almacenaba la cosecha. La vivienda típica contaba con área residencial, una fuente de agua, una cocina, un patio y un hoyo que servía de basurero. Conozcamos los idiomas que hablaba la población tihuanacota. La cultura tiwanaku, al haberse expandido a distintas regiones, sus pobladores hablaban distintos idiomas, entre ellos el puquina, el uruquilla y el aymara. Analicemos ahora la consolidación de la cultura tiwanaku. La cultura tiwanaku no tuvo jamás un carácter bélico ni de conquista. Por lo tanto, no llegó a consolidarse como un imperio, pero sí fue de gran influencia en los pueblos circundantes por sus conceptos ideológicos y religiosos. El prestigio de Tiwanaku se basó en sus rituales religiosos, de ahí la influencia que tuvo en los pueblos circundantes, que les dio la posibilidad de participar en ceremonias religiosas, por lo que tuvo gran renombre en toda la región andina. Conozcamos ahora la planificación urbana de Tiwanaku. La ciudad de Tiwanaku tuvo una población aproximada de 15,000 habitantes, en su momento de mayor expansión, por lo que tuvo que ser cuidadosamente planificada. El espacio urbano se dividió en áreas ceremoniales y áreas residenciales. Al centro se ubica el centro ceremonial con diversas edificaciones de carácter religioso, rodeado por una fosa simbólica que lo separaba del resto de la ciudad. Sigamos analizando la planificación urbana de Tiwanaku. Cerca a los monumentos había palacios habitados por un grupo de dirigentes. Para los actos sociales y religiosos se planificaron plazas y mercados. Alrededor del centro se levantaban los barrios, donde vivían los artesanos, agricultores, pastores y pescadores. Para cubrir sus necesidades, la ciudad contaba con un sistema de alcantarillado y canales de desagüe. Conozcamos también el centro ceremonial de Tiwanaku.
Las edificaciones del centro ceremonial estaban orientadas hacia los 4 puntos cardinales: norte, sur, este y oeste. Los principales elementos del centro ceremonial son el templete semisubterráneo, el templo de Kala Sasaya, la pirámide de Akapana y el centro de Pumapunku. Conozcamos cada uno de estos elementos. El templete semisubterráneo. Se cree que es la construcción más antigua y pertenece al periodo formativo, es decir, a la fase aldeana. Los muros estaban decorados con 175 cabezas humanas sobresalientes de diferentes características, esculpidas en piedras de color blancuzco, en especial roca caliza e ignimbrita. El patio interior, de tierra apisonada, con leve declive y a 2 metros de profundidad en relación al suelo circundante externo. Conozcamos ahora el templo de Kala Sasaya. Este es el más grande del complejo. Se accede a él por una escalinata construida en una sola pieza de piedra. En su interior se halla la Puerta del Sol y los monolitos de Ponce y Fraile. Ahora hablemos de la pirámide de Akapana. La pirámide de Akapana tiene una base en forma de cruz andina y está compuesta por 7 plataformas sostenidas por muros de contención. Es una pirámide simétrica de 18 metros de altura, orientada hacia los puntos cardinales. Está constituida por tierra apisonada y reforzada en todo su perímetro por piedras macizas en arenisca y sillares del mismo material. Ahora hablemos del centro ceremonial de Pumapunku. El centro ceremonial de Pumapunku es una construcción apartada del resto. Su piso está formado por 3 grandes bloques de piedra que supuestamente estaban unidos por grapas de bronce, de las cuales aún quedan huellas. Las piedras que se usaron para construir el centro ceremonial fueron trasladadas desde canteras cercanas, pero las más grandes y pesadas eran traídas de Copacabana. Este centro era un montículo de tierra en terrazas, originalmente formado con bloques megalíticos, cada uno con un peso de varias decenas de toneladas. Las piedras de arenisca y andesita rojas fueron cortadas en formas geométricas que encajan perfectamente entre sí sin utilizar mortero. Ahora conozcamos el arte de Tiwanaku. Las expresiones del arte tihuanacota fueron numerosas y variadas. Entre ellas tenemos la cerámica, el tejido, la escultura y la metalurgia. Hablemos sobre la cerámica tihuanacota. Este arte evolucionó desde formas simples hasta piezas pulidas, de superficie lisa y lustrosa, con figuras de seres humanos, animales y seres mitológicos pintados en naranja, rojo, negro y blanco. Las formas más típicas fueron el vaso-queru y el guaco-retrato. Conozcamos ahora el tejido tihuanacota. Para este tipo de arte se utilizó lana de camélidos y fibras vegetales para producir finos hilos y con ellos elaborar complejos diseños geométricos,
en mantos y en gorros de 4 puntas que distinguían a sus autoridades. Hablemos también de la escultura tihuanacota. El tallado en piedra tiene sus expresiones más acabadas en los monolitos y en la Puerta del Sol. Ahora hablemos del arte de la metalurgia tihuanacota. En este campo, además del uso tecnológico, el bronce fue utilizado en la confección de joyas y adornos. Ahora analicemos la fase de expansión de Tiwanaku. Los tihuanacotas tuvieron relación con diversos pueblos del entorno andino y su influencia se extendió desde la costa del Pacífico, actual territorio chileno, hasta los valles del actual territorio de Perú. Con la finalidad de producir alimentos para abastecer sus necesidades, establecieron una colonia en el Valle de Moquegua, actual territorio de Perú, donde se producía maíz, destinado a la elaboración de chicha para las ceremonias. También en los valles cercanos a Arequipa, Perú, se explotaba la minería de la obsidiana para elaborar puntas de flecha. También intercambiaron productos con los pobladores de la zona alta del desierto de Atacama, de donde se conseguían metales como cobre, malaquita y turquesa. Asimismo, de los valles de Cochabamba y Chuquisaca también consiguieron maíz. De igual manera, se cree que tuvieron relación con grupos de las tierras bajas que les proveían plumas, maderas, hierbas medicinales y otros. Ahora hablemos de la utilización del terreno para la producción que hizo la cultura tihuanacota. Una característica especial del espacio andino es que posee varios pisos ecológicos, lugares ubicados en distintas altitudes, que tienen por lo tanto distintos ecosistemas. Los tihuanacotas utilizaron todos estos espacios para su beneficio, obteniendo de ellos diferentes productos. Este sistema de dominio del espacio es llamado control vertical de diversos pisos ecológicos. Este sistema consistió en enviar grupos humanos desde su lugar de origen, normalmente en el altiplano, a habitar colonias ubicadas en otros ecosistemas. De allí se obtenían productos agrícolas, ganaderos, la explotación forestal y pesquera, propios de cada región, y después eran trasladados a la comunidad de origen o intercambiados con otras colonias. Así nació el comercio a través del trueque. El entorno geográfico se dividió en 4 zonas de acuerdo a los recursos naturales. Estas zonas fueron las zonas costeras, los valles secos interandinos, el altiplano y los valles orientales y yungas. Veamos cómo se aprovechó cada una de estas zonas. Las zonas costeras. Las zonas costeras proveían algodón para elaborar hilos y productos marinos para la alimentación. Zona del altiplano. En el altiplano se realizaba la crianza de animales y proveía carne, lana y abono, además del cultivo de tubérculos como la papa y gramíneas de altura como la haba, tarwi, trigo, cebada, quinoa, cañagua y pastos. Valles secos interandinos. Esta zona proveía el maíz y el ají. Valles orientales y yungas. Esta zona proveía la coca, madera y miel.
Los tihuanacotas tuvieron los especialistas en la administración de los recursos, lo que permitía una perfecta organización en las relaciones comerciales para la distribución de los productos elaborados en las distintas zonas. Conozcamos ahora las tecnologías agrícolas que utilizaban los tihuanacotas para producir sus alimentos. Una de estas tecnologías eran los sucacoyos. Los sucacoyos o camellones son el sistema de cultivo en terrenos planos, en los que se intercalan plataformas de cultivo con canales por los que circula el agua. La palabra sucacoyu etimológicamente significa: suca significa surco o cultivo. Coyu significa montón, amontonamiento o cerro de tierra. Como podemos apreciar en la imagen, el espacio donde están los surcos o cultivos está sobre una plataforma o amontonamiento de tierra. Este tipo de tecnología evita la erosión del suelo. El agua almacenada permite regular la temperatura para contrarrestar las heladas nocturnas. Además, se forma un limo, que es un lodo fértil que abona la tierra. Los sapos y las aves que ahí viven ayudan al control de plagas o insectos. Los sucacoyos estaban construidos de la siguiente manera. Como podemos apreciar en la imagen, en el número 1 está la base de piedra y arcilla. En el número 2 está la grava o cascajo, que es una mezcla de piedras más pequeñas. En el número 3 está la tierra arenosa y en el número 4 está la tierra fértil donde se siembran las plantas. Conozcamos ahora otro tipo de tecnologías agrícolas: las tacanas. Las tacanas, llamadas también terrazas de cultivo, permitían habilitar los terrenos en lugares pendientes o accidentados, es decir, en las serranías. Las tacanas tenían la siguiente estructura. Como podemos apreciar en la imagen, en el número 1 tenían un muro de contención construido por piedras. En el número 2, es decir, en la base, tenían una capa de piedra. En el número 3 tenían una capa de arcilla y en el número 4 tenían una capa de tierra fértil donde se sembraban las plantas. Esta técnica protegía el suelo de la erosión. Las piedras de los muros almacenaban el calor para contrarrestar las heladas nocturnas y además protegían los cultivos del viento que choca en los muros. Se cree que la construcción de sucacoyos y tacanas promovía la aplicación de los valores sociocomunitarios de solidaridad, complementariedad, reciprocidad, armonía y respeto entre los agricultores, pues la tarea requería del trabajo comunitario. Veamos ahora el ocaso de Tiwanaku. El declive o finalización de Tiwanaku se inició alrededor del año 1000 después de Cristo, por razones que aún no han sido determinadas. Los investigadores postulan varias teorías. Entre ellas, las más conocidas son el cambio climático y los conflictos internos. Se cree que una sequía muy prolongada y severa pudo haber afectado a los cultivos y a la producción ganadera, ocasionando la falta de alimentos y hambre entre la población. Según algunos investigadores, los grupos dominantes de Tiwanaku habrían intentado controlar la producción de recursos, desplazando a los grupos locales,
lo que produjo una revuelta generalizada que acabó con la destrucción de algunos edificios en Moquegua y Tiwanaku. Luego de este declive surgieron varias culturas en diferentes regiones del actual territorio boliviano, aunque ninguna logró un desarrollo equiparable con Tiwanaku. ¿Les gustó la clase de hoy? Hemos realizado un viaje imaginario en el tiempo y nos remontamos a la cultura tihuanacota, de la cual hoy en día nosotros podemos apreciar los restos arqueológicos que están en diversos lugares turísticos de Tiwanaku en el departamento de La Paz. Gracias por tu amable atención. Nos vemos en una próxima presentación.